Una vez ya hemos conocido las recetas para una buena presentación, es el momento de entrar a conocer los ingredientes, todos los elementos con los que vamos a trabajar en una presentación. Vamos a empezar por el texto. Ya hemos visto en la clase del libro de estilo lo importante de escoger las tipografías antes de empezar una presentación. Este sería, como hemos visto, la típica imagen que hemos comentado de PowerPoint con un título y un texto larguísimo, difícil de leer seguramente para nuestros oyentes o espectadores. Y lo primero que debo recordar, como ya os he indicado y os machacaré como un mantra, es que en nuestras presentaciones solo aparezca el texto imprescindible. Nuestros PowerPoints tienen que tener el mínimo texto posible, no son documentos. Una vez dicho esto, este sería seguramente otro ejemplo que nos podríamos encontrar de presentaciones. Una diapositiva con unas imágenes y un texto que la acompaña, un texto muy plano, sin jerarquía, sin estructura, que va a dificultar mucho la comprensión y el seguimiento de nuestros alumnos. Así pues, es importante jerarquizar la información a fin de que sea mucho más clara. Imaginemos que tenemos un texto con una información que tenemos que mostrar y fijaros qué diferente es ver la información así o así. Es exactamente la misma información. ¿Qué ha cambiado? Como decíamos, la jerarquía. Aquí tenemos diferentes niveles de lectura. Un primer texto con un subrayado que nos permite entender el título número 1. Un segundo texto o nivel de lectura. Un tercero con el nombre del ave, en este caso en cursiva. Y una descripción. Si nos fijamos, tenemos diferentes niveles de lectura que nos permiten que sea mucho más claro a primera vista ver la información por capas. Tenemos que entender que la información que estamos mostrando es casi como si fuera una cebolla que deberemos ir mostrando poco a poco, entrando progresivamente a más profundidad. ¿Y cómo conseguimos jerarquizar nuestra información? ¿Cómo hacemos para que nuestros textos tengan diferentes niveles de lectura? En primer lugar, usando mayúsculas. Si los textos o títulos que usemos mayúsculas, veremos que destacan por encima del resto. También podemos utilizar el tamaño, como es lógico, para destacar un texto o un título respecto a otro. Podemos utilizar el grosor en el que estamos usando nuestro texto, el color también para resaltar o que haya un texto diferenciado respecto a otro, el fondo, como vemos también para remarcar de forma en este caso muy contundente algunas palabras, y todos estos casos hemos visto con misma tipografía, el uso del mismo tipo de letra, pero también podríamos utilizar la variación tipográfica para resaltar un texto respecto a otro. Así pues, lo que haremos es definir para cada uno de nuestros textos o niveles de lectura unas características determinadas, ya sean de tipografía, el tamaño, el grosor, el tratamiento si es en mayúsculas, minúsculas, en cursiva, etcétera, o algún tipo de destacado. De esta forma iríamos realizando, digamos, una clasificación de los diferentes textos y títulos que vamos a utilizar. Imaginemos que tengo un texto como el de antes y que quiero jerarquizar o darle diferentes niveles de lectura para facilitar la comprensión de mis alumnos. Bien, lo primero que haríamos es definir cuáles van a ser esos niveles. Es decir, si quiero que este texto sea el texto principal o el que más se destaque, cuáles son los diferentes niveles, ¿no? Me definiría 1, como hemos visto antes, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. En primer lugar, cogeremos el texto que quiero que vaya en destacado. Imaginemos que aquí podéis ir jugando, pero imaginad que defino que quiero que sea en semibold y que, por ejemplo, sea en mayúsculas. Vale. Imaginemos en este caso, como el que vimos anteriormente, que tengo un destacado de fondo. Aquí en este caso haría una forma
Esto ya lo veremos más adelante, pero seleccionaría una forma y le daría el relleno concreto sin contorno y lo mandaría al fondo. En este caso seleccionaría el texto y cambiaría el texto del título a blanco para generar contraste, ¿no? Acabaría de ajustar a lo mejor el texto para que quede centrado con la caja y ya tendríamos, por ejemplo, el primer nivel de lectura. El segundo podría ser este perfectamente, a lo mejor ya nos funciona, si podemos jugar si queremos un poco más grande o así ya nos va bien. El tercer nivel de lectura, en este caso, porque nos interese ponerlo en cursiva, lo podríamos definir en cursiva y otros podríamos hacerlo bastante más pequeño para que haya una diferencia con respecto al resto. ¿De acuerdo? A lo mejor nos puede pasar que el texto, en este caso, sea demasiado grande y nos interese reducir un poco el tamaño de este texto y así, de algún modo, ya vemos más diferencias. Se trata de, sin pasarnos, exagerar un poco estas diferencias entre un título y otro, ¿no? Entonces, en este caso ya tendríamos definido un poco los diferentes títulos, los tamaños y el carácter que tendría. Y aquí podríamos jugar con muchísimas cosas más. Podríamos cambiar el color de alguno de los textos para diferenciarlo o podríamos cambiar la tipografía con la que estamos trabajando. El tercer aspecto que me gustaría comentar es la importancia de cocinar nuestro texto. Trabajarlo para poderlo hacer mucho más visible. Imaginemos que tenemos un texto como este que queremos que aparezca en una de nuestras presentaciones. Lo primero que debemos hacer es intentar sintetizar al máximo el texto que estamos exponiendo. Seguramente hayan elementos que aparecen que a lo mejor no son imprescindibles y que podemos utilizar nuestra voz o nuestras explicaciones para completar la presentación. Entonces, en primer lugar, como hemos dicho siempre, sintetizar y solo que aparezca el texto imprescindible. En segundo lugar, condensar. En las presentaciones es importante que los textos no sean muy largos, que los alumnos o los oyentes no tengan que hacer un recorrido visual muy largo para poder leer nuestras presentaciones. De este modo tendremos nuestro texto más agrupado y va a ser mucho más fácil que los alumnos lo puedan leer. En tercer lugar, identificar los diferentes bloques o los mensajes que se lanzan dentro de ese texto. En este caso, por ejemplo, hay una primera parte que podríamos decir que se define, hay una primera definición y una segunda definición que podría ir perfectamente por separado o que puede ser pues más secundaria. De este modo podríamos tener una primera parte que jerarquizaríamos porque nos interesa que sea lo más destacado, en este caso lo que estábamos comentando, y de este modo tendríamos ya un texto mucho más largo, un texto donde ya tenemos una jerarquía, donde el texto está separado y está mucho más condensado para una fácil lectura. Y finalmente, si quisiéramos, podríamos agrupar de forma separada estos textos de modo que no sea un único texto muy largo, muy denso, sino que son dos mensajes incorporados en nuestra presentación relativamente fáciles de leer. Y por último, ojo con los datos. Seguramente nos encontremos muchas veces con presentaciones de este tipo. El título y un texto donde aparecen un par de datos como 250 nuevas especies y el 14,7%. Imaginemos que queremos destacar este texto o que una diapositiva tiene este carácter o tiene que tener esta información. Muchos diréis, bueno, la forma de destacar seguramente sea esta, poner negritas al texto que queremos resaltar, como en este caso los datos. Pero fijaros cómo cambia la diapositiva si la planteo de un modo totalmente diferente y muestro esto.
donde estoy resaltando el 359 especies, que es lo que queremos analizar y clasificar, y a lo mejor indico que han aumentado el 14,7%. El resto de información lo puedo decir de voz, pero la presentación gana mucha más fuerza y expresa mucho más. Y acabamos con algo importante. El texto comunica, no debe ser un decorado. Como hemos dicho, una presentación no es un documento y es muy importante que el texto que aparece sea capaz de transmitir, de comunicar mensajes claros, directos y concisos.